El interaccionismo simbólico es una teoría sociológica que nació el siglo pasado en Estados Unidos. Entre varios autores que han aportado a esta teoría se destacan George Herbert Mead, Dewey, Thomas, Park, entre otros. Según el Diccionario de Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas, el interaccionismo es una perspectiva que permite considerar que la evolución lingüística y social van unidas o ligadas, pero que no pueden entenderse por ningún lado separado. Estos estudiosos definen esta teoría de la interacción haciendo hincapié en que el contexto social en el cual nos desenvolvemos los seres humanos permite a que haya un desarrollo lingüístico y en que influya ese tipo de relaciones entre quienes aprenden y entre esa lengua a la cual nosotros tenemos por medio de los símbolos. A partir de allí se opone entonces ese método lingüístico de que solamente la adquisición de la lengua puede entenderse a través del análisis de esas expresiones del estudiante y le va dando hincapié, le va dando independencia a lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo en un entorno social. La parte del concepto simbólico, de acuerdo con la RAE, hace referencia a todo lo expresado por medio de los símbolos, entendido esto como los elementos u objetos que se considera que representan a una entidad, a una idea o a una condición. Entonces, ¿qué es el interaccionismo simbólico, profe? El interaccionismo simbólico de Blumer establece que si la conducta de las personas se halla vinculada al significado que tengan las cosas, es decir, lo que significan las cosas para el sujeto, va a depender de su interacción social con otros actores en su entorno y, en definitiva, de los significados aprendidos en su experiencia social interactiva. En otras palabras, el interaccionismo simbólico nos permite identificar cómo a través de una relación humana se empieza a interpretar una serie de símbolos con los cuales deben convivir, con los cuales deben relacionarse a nivel tanto psicológico como sociológico. Es decir, hay unos factores que determinan la conducta dependiendo de las cosas a las cuales en un contexto social están siendo determinadas a la vista del sujeto. Las premisas de Blumer están relacionadas con tres análisis fundamentales. El primer análisis hace referencia a que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de su significado. Recordemos que las cosas y los objetos pueden ser físicos, sociales o abstractos. Aquellos entendidos como físicos, como un balón de fútbol, que no tiene el mismo significado para un niño que apenas está empezando a caminar, a correr, relacionándolo con el juego, a diferente concepto que tiene un jugador profesional de fútbol respecto de la pelota y todo lo que puede hacer con ella. Es su trabajo, es su estilo de vida. La segunda premisa hace referencia a que el significado de esas cosas surge como consecuencia de la interacción social con los demás. Entonces, cada cosa, la silla, la casa, el balón, un libro o un valor, como puede ser el derecho o la libertad, se empieza a germinar en la medida en que los demás empezamos a entender ese símbolo como único y propio que toma un significado. Es decir, hay una producción social que permite darle un nombre, un significado a esa cosa o a ese objeto. La última premisa de Blumer hace referencia a que los significados se manipulan o se modifican mediante un proceso de interpretación, un proceso interpretativo desarrollado por la persona en la medida en que se va enfrentando a las cosas que va hallando a su paso. Entonces, uno de los ejemplos más claros podría verse a nivel institucional con aquello que va perturbando la convivencia escolar, como las sustancias psicoactivas. A nivel general, podemos entender que las sustancias psicoactivas
se consideran aquellas sustancias nocivas para la salud de todo individuo. Sin embargo, aquellos adolescentes, aún sabiendo su significado y por querer entrar en un estatus social o afiliación de grupo, consideran que su consumo es parte de esa apropiación o de esa forma en la cual es la entrada al reconocimiento, pero aún así está cometiendo un acto en contra de su vida, en contra de su salud. El interaccionismo simbólico surge a mediados del siglo XX, aproximadamente en el año de 1937, tiene sus orígenes en la Escuela de Chicago y en la Escuela de Palo Alto. Las ideas centrales son: en la Escuela de Chicago tenemos, la ciudad es un laboratorio social. Se basa en el concepto de la ecología humana, que define como las relaciones de la persona con el entorno. Esta escuela resalta las diferencias sociales y culturales. Cada persona es distinta a otra. Su principal representante es George Smith. La Escuela de Palo Alto manifiesta que todo es comunicación. El enfoque comunicación como matriz de todas las prácticas humanas. No se puede no comunicar. La Escuela de Palo Alto centra su estudio en lo microsocial, lo cotidiano. Entonces, el interaccionismo simbólico es una corriente que analiza la naturaleza simbólica de la vida social. ¿Qué les parece si ahora hablamos de las variantes? Tengamos en cuenta que no es fácil determinar en términos generales, esto debido a la ambigüedad deliberadamente construida. Es por ello necesario enumerar algunos de los principios básicos de la teoría. Primero, a diferencia de los animales inferiores, los seres humanos estamos dotados de capacidad de pensamiento. Segundo, la capacidad de pensamiento está correlacionada con la interacción social. Tercero, a través de la interacción social, los humanos aprendemos el significado y los símbolos, esto correlacionándonos unos con otros. Cuarto, los significados y los símbolos nos permiten interactuar unos con los otros. Quinto, las personas son capaces de alterar los significados y los símbolos, esto dependiendo de la situación y la interacción que tengan con la sociedad. Ahora enumeremos algunos aspectos que podemos tener en cuenta. Primero, capacidad de pensamiento. Segundo, pensamiento e interacción. Tercero, aprendizaje de símbolos y significados. Cuarto, acción e interacción. Quinto, elección. Sexto, self. Séptimo, la sociedad. ¿Qué es lo que tradicionalmente estudia el interaccionismo simbólico? En general, el interaccionismo simbólico describe una perspectiva de estudio de vida de grupos humanos y el comportamiento individual, bajo la premisa general de que todos estamos en una realidad que existe fuera del mundo, creando activamente en la medida en que actuamos dentro y para el mundo. Si la intención es comprender a los individuos, la tarea sería, con esa comprensión, tuviera como base aquello que sean realmente en el mundo. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ver cuáles son los retos e implicaciones de la investigación educativa basada en el interaccionismo simbólico. Los procesos investigativos, de alguna manera involucrados con esa teoría, tienen en sí una indagación relacionada con en situ. ¿Qué significa en situ? Dentro del mismo sitio en el cual se está desarrollando la investigación. La realidad que se está traduciendo, que se está investigando. En ese sentido, provee una opción a los jóvenes, a los docentes y a la comunidad educativa en general para identificar de alguna manera las falencias, los avances y las perspectivas que se tienen en su realidad particular. El interaccionismo simbólico en general es una apuesta epistemológica desde lo sociológico que permite al educador identificar las percepciones de los estudiantes a través de sus interacciones en el contexto en el que se desenvuelven. Estas posibilidades de extraer las individualidades del investigativo le abren múltiples opciones al interaccionismo de conocer a profundidad la influencia en el otro del crecimiento individual. El interaccionismo simbólico está fundamentado por los siguientes teóricos. El primer autor es George Herbert Mead. Él establece que el interaccionismo simbólico establece o consiste en una exposición de gestos y en una respuesta de los mismos, con un determinado significado. Esta triple naturaleza establece tres acciones. La primera, que indica lo que ha de hacer la persona a quien va dirigido los gestos. La segunda indica lo que la persona que los hace proyecta realizar. Y la tercera es una acción conjunta que surge de los actos de ambas personas. El segundo es Sierpinska y Lehmann. Se enfoca en las interacciones de los individuos dentro de una cultura y sobre el mismo individuo. El tercer autor es Boyd. Él establece que las ideas subjetivas, nuestras ideas subjetivas, pueden llegar a ser compatibles dentro de una cultura siempre y cuando se genere un conocimiento intersubjetivo. Cuarto, Herbert Blumer.
Para Blumer, el interaccionismo simbólico está vinculado al paradigma interpretativo. Él determina lo siguiente: toda investigación social se refiere a un estudio de una acción que debe hacerse dentro de la posición de la gente. Segundo, la acción individual y conjunta sucede en un tiempo y transcurre en una historia específica. Para resumir los supuestos del interaccionismo simbólico podemos citar varios autores como Ibáñez, Mussity, Blumer, Rose y Stryker. Los seres humanos viven en un ambiente simbólico, así como lo hacen en un ambiente físico, y adquieren mediante procesos sensoriales conjuntos complejos de símbolos. Otro proceso es aprender a evaluar diferencialmente los símbolos. Punto de encuentro. Los seres humanos también, a partir de los símbolos, deciden qué hacer y qué no hacer. El interaccionismo simbólico no usa una herramienta propia de investigación. Es decir, que si vamos a aplicar interaccionismo simbólico, no vamos a empezar realizando entrevistas, encuestas o cosas así por el estilo, sino que ella se involucra en la situación de contexto y a partir de esos instrumentos o de reconocer la situación, pues genera caminos de solución. Como por ejemplo, si tenemos problemas de convivencia escolar, no vamos a ir a preguntar como quién es el que está molestando, por qué pasó dicha situación, sino que nos metemos con los chicos, charlamos y en esa convivencia vamos a ir estableciendo como unas necesidades, unas dificultades y a partir de eso pues establecemos un camino para darle solución. Esto desde el punto de vista del interaccionismo simbólico. Principalmente tiene esta dificultad el interaccionismo simbólico también porque como tal no tiene un camino definido para comenzar su aplicación. La sociedad y el hombre son lo mismo. Somos el resultado de un constructo social.